Ninguna intervención en toda la historia del sistema de salud ha funcionado. Todas las intervenciones han terminado en liquidación, porque lamentablemente el problema no es el mecanismo de corrección, el problema es mucho más profundo porque el problema es del sistema y además el problema jamás fue tratado a tiempo. El presidente Gustavo Petro anunció en un video, en un consejo de ministros que se realizó el lunes en la noche, pues que va a liquidar todas las EPS que en este momento están en quiebra, que aproximadamente son unas 16, 17 empresas promotoras de salud. Escuchamos qué fue lo que dijo el presidente sobre esta situación. Con la reforma. Las EPS, ministro de Hacienda y ministro de Salud, todas las que estén en quiebra se liquidan, dentro o fuera. Ya no tenemos alternativas, el Congreso no aprobó la reforma, ya no queda sino este último trato. Esa reforma se presentará de nuevo el 20 de julio. Ministro de Hacienda, la reforma tributaria se presentará de nuevo el 20 de julio. Bueno, pues ahí está entonces este anuncio que ha hecho el presidente Gustavo Petro y que, como pues ya lo mencionábamos, ha generado bastantes reacciones en el sector de la salud, también en el sector de la política, porque hay quienes aseguran pues que esto significa que la crisis del chuchuchu del presidente Gustavo Petro pues surgió efecto y que definitivamente pues él colapsó el sistema, pero hay otros que explican que pues por culpa del desvío de los recursos y demás no se puede aguantar más, porque además estas EPS que están en esta situación financiera pues no la generaron hace 1, 2 o 3 años. Esto viene desde hace mucho tiempo en el que el sistema pues se ha venido deteriorando porque no les entregan el suficiente dinero que necesitan por parte del gobierno, pero también porque la plata se la han gastado en otras cosas, o por lo menos eso es lo que dicen desde el sector del gobierno, e incluso pues siempre han argumentado que hay un informe de la Contraloría en el que se evidenció pues que las EPS se gastaron la plata en temas que no tienen que ver con atención en salud. Quiero saludar ya mismo a Luis Carlos Leal, él es ex superintendente de salud y nos va a ayudar a entender un poco de qué va este anuncio que hace el presidente Gustavo Petro de liquidar las EPS, preguntándole justamente, y para arrancar, Luis Carlos, pues sobre un trino que me llamó mucho la atención, y es que pues a partir de hoy, dice Francisco Garrido Bernier en su cuenta de X, que a partir de hoy le va a costar mucho más a un paciente y será mucho más difícil encontrar una cita para su atención en salud, y va a ser casi que imposible porque las IPS no van a atender a pacientes de las EPS intervenidas, en especial pacientes de alto costo, porque no van a pagar esos servicios prestados debido al anuncio que hace el presidente de liquidarlas. Es tras de irresponsable un estúpido. Si las va a liquidar, no lo anuncie. Eso crea pánico sistémico. Luis Carlos Leal, ex superintendente de salud, ¿qué puede decir usted sobre esto que dice esta persona en su cuenta de X? ¿Se puede generar un pánico por este anuncio de liquidar casi que 20 EPS? Hola Pablo, un saludo para ti, para Laura, Mariana y Julián, un saludo muy especial para todas las personas que nos ven de frente en Tercer Canal. Pues es que yo creería que ese tipo de afirmaciones son igual de polémicas que hacer un anuncio tan grande como es este tipo de liquidaciones. Yo creo que hay que ser mucho más responsables con el sistema de salud. Yo no digo que las medidas tengan que ser anunciadas o no tengan que ser anunciadas. Lo que tengo que decir es que la gente tiene que cumplir con las normas vigentes, y es ilegal que una IPS deje de prestar servicios y le viole el derecho a la salud o le vulnere la falta de la continuidad en la prestación de servicios en salud. Luego, el argumento que usa la persona que hace su aseveración en X, pues está faltando, digamos, a la verdad y a la responsabilidad que tiene el sistema de salud de garantizar, proteger y dar continuidad al interior del sistema de salud de cada una de las prestaciones de servicios que tiene el derecho a las personas y que han adquirido las personas, independientemente de que se haya generado un anuncio o no. Pánico frente al sistema de salud genera cualquier tipo de intervención, cualquier propuesta que se está haciendo en estos momentos por cualquier candidato
candidato a la presidencia. Lamentablemente el sistema de salud es un sistema que es lo suficientemente enredado, porque así fue diseñado, en un lenguaje técnico y emperifollado, que lo que hace es que la gente realmente no entienda de qué se trata el sistema de salud. De hecho, yo siempre he tenido la hipótesis, y hago un mea culpa por haber hecho parte del gobierno nacional, de que la gran falla que tuvimos para no lograr la reforma a la salud, porque la reforma a la salud se hubiera logrado si hubiésemos tenido un apoyo de las personas en general respaldando este proyecto, esta iniciativa que es tan importante, pero que lamentablemente el Congreso no tuvo la capacidad, la disposición ni la fuerza de voluntad para resistirse seguramente a muchas tentaciones económicas, y decidió no dar el debate de frente. Y pues el gobierno no tuvo la capacidad de lograr explicar primero cómo funciona el sistema de salud actual para entender la necesidad de una reforma a la salud, mientras una oposición muy escasa, muy carente en argumentos para tratar de tumbar la reforma a la salud, salía a decir que los recursos iban a llegar a alcaldes y a gobernadores, que no tienen nada de cierto, nada de veraz, que no hace parte de ningún título, texto, artículo, de nada de lo que dice la reforma a la salud. Si uno la lee a conciencia y la lee de una manera adecuada o ajustada a lo que es la ley actual, pues la gente entiende qué es eso, porque piensa que es corrupción. Inmediatamente eso es lo que se le viene a la cabeza. Pero cuando se les pregunta cuál va a ser la reforma al gobierno, lamentablemente nuestro debate fue acerca de la UPC, de la IPS, la EPS, el IBC, y pues esas son cosas que la gente no tiene por qué entender. No es importante realmente eso en el debate, sino la gente lo que le interesa saber es dónde me van a atender, cómo me van a atender, se van a robar, no se van a robar la plata. ¿Es cierto que el Estado se va a robar toda la plata, o es cierto que me van a seguir prestando un servicio de salud que sea diferente, mejor o peor? Esas son las respuestas que lamentablemente no se lograron solucionar, porque el sistema de salud pues es, como vuelvo y lo insisto, bastante complicado, bastante enredado, y por eso cualquier tipo de anuncio que se haga al interior del sistema de salud genera pánico. No hay sino que ver los reportes de las PQR nada más en la Superintendencia Nacional de Salud. Apenas se hace cualquier medida, cualquier diagnóstico, cualquier intervención, cualquier alocución frente al sistema de salud, inmediatamente desencadenan un pico, porque claramente a la gente le angustia y le preocupa lo que va a pasar con su sistema de salud. Por eso es importantísimo que cada vez más hagamos este tipo de espacios pedagógicos en los cuales podamos explicar cómo funciona el sistema, que la gente realmente tenga una tranquilidad, una confianza en que el sistema está respaldado económicamente, que lamentablemente lo que hoy no tiene son las vías reales y garantistas para proteger esos recursos, que lamentablemente durante años lo que se ha generado al interior no solo del sistema, sino también en el enlentecimiento del fortalecimiento o la creación inclusive del propio Estado, pues no hay mecanismos reales para poder controlar adecuada y rápidamente los recursos de la salud, y esa es una gran falla estructural que el Estado ha permitido negligentemente que se monte durante años, y que también hace parte de lo que ha venido ocurriendo, no en un chuchuchu provocado, en un chuchuchu vaticinado, porque es que si uno ve que el tren va camino a toda velocidad a una carrilera que está rota, pues no es que uno quiera que el tren se caiga, es que uno sabe qué va a pasar. No hay que ser, digamos, un gran vidente o un gran astrólogo para poder darse cuenta de lo que claramente pues iba en picada hacia abajo. Esas preocupaciones de las personas, esas respuestas que buscan las personas. Recientemente la Procuraduría anunció que el niño Kevin Acosta había muerto por negligencia de la nueva EPS. ¿Uno qué puede responder ante esto? ¿Quiénes son responsables? Esta es una EPS que ya estaba intervenida por el gobierno, y que nos dice eso de estas intervenciones, o que nos dice esto de la responsabilidad también del Estado, del gobierno, frente a estas decisiones o a estos señalamientos que hace la Procuraduría. Yo creo que zapatero a tus zapatos. No quiero yo decir quién es responsable en ningún caso de ninguna mortalidad de nadie, pero yo no sé ustedes qué opinan frente a una entidad como la Procuraduría, que tiene un conocimiento técnico específico en algunas circunstancias para hacer un dictamen médico legal y determinar una responsabilidad en la muerte de una persona. Eso es lo primero que quiero poner sobre la mesa, sin decir que no haya habido una negligencia por parte de la nueva EPS, que seguramente existió porque, existe, porque no le entregaron sus medicamentos. Claramente hay una negligencia ahí. Sin embargo, vuelvo e insisto, no creo que la Procuraduría sea la entidad encargada o acorde para que le creamos cuál es la causa del fallecimiento de una persona, porque honestamente no creo que tengan las competencias ni las capacidades técnicas ni científicas para poder tener una determinación como estas. Lo segundo, una intervención que siempre ha sido además mal interpretada no significa que el gobierno maneje una EPS. Es una cosa completamente distinta. Es más, digamos, la entidad que nombra a los interventores no maneja a los interventores. Si los empezara a manejar en algún momento, por ley está dicho, estaría prevaricando.
La superintendencia, que es la que designa a los interventores, simplemente verifica un cumplimiento de requisitos de ciertas personas que básicamente por cómo se ha montado el sistema son banqueros y que terminan siendo las mismas personas porque son personas que logran manejar grandes montos de recursos porque el sistema está basado en quién puede manejar recursos supuestamente y no quién realmente le interesa o quién realmente está pensando en la salud de las personas, que es uno de los grandes errores también del montaje del sistema de salud histórico que hace que este tipo de desastres, que no es la primera vez que ocurren, sigan ocurriendo. Lo tercero, recientemente sí, ahora sí, por fin, la nueva EPS pasa a ser en su gran mayoría parte del Estado, por lo cual aquí sí hay una responsabilidad completamente distinta, pero eso cambió en noviembre, si mal no recuerdo, del año pasado, es decir, apenas llevamos 3 o 4 meses desde que el Estado por primera vez realmente tiene la mayor propiedad o la mayor capacidad sobre la nueva EPS. Pero aquí hay que también aclarar pues cuáles son entonces las responsabilidades dentro de toda esta cadena de mando, cuál es el real poder que existe al interior de entidades que lamentablemente, a pesar de que tienen el manejo de los recursos. Pero Luis Carlos, permítame lo interrumpo ahí porque es que sobre el segundo punto que usted dice, sí, estamos claros que el hecho de que se nombra un interventor no significa que el gobierno quede manejando la EPS, pero es que sí se nombra un interventor para salvar a la EPS, no para empeorar sus condiciones. Y en el caso de, claro, la mayoría de las EPS intervenidas, pues lo que han hecho es empeorar su situación al punto que el presidente ya está diciendo, pero al punto que el presidente está diciendo que hay que liquidarlas. Sí, o sea, si ahora se van a liquidar, ¿no es una admisión de que esta intervención estatal fracasó? Ninguna intervención en toda la historia del sistema de salud ha funcionado. Todas las intervenciones han terminado en liquidación, porque lamentablemente el problema no es el mecanismo de corrección, el problema es mucho más profundo porque el problema es del sistema y además el problema jamás fue tratado a tiempo. Ejemplo, cuando nosotros llegamos a la Superintendencia Nacional de Salud, hay que decirlo y siempre lo he repetido y no me cansaré de decirlo, la superintendencia no estaba montada. No tenía las capacidades, no las tiene todavía, de poder vigilar realmente los recursos de la salud. Somos el país donde la Contraloría da un informe, la Superintendencia da otro, las EPS le dicen al Ministerio de Salud un dato, le dicen a los hospitales otro y no sabemos realmente cuánto es la deuda. Somos un país que 3 veces en la historia ha hecho una colecta nacional, le hemos pagado, además de lo que ya le pagamos a las EPS para la prestación de servicios de salud, les hemos pagado todas las deudas y en ningún momento las deudas han desaparecido. Después de 3 leyes de punto final que uno esperaría, si llevamos aquí en deudas va subiendo, va subiendo, va subiendo, se hace una ley de punto final y uno diría las deudas deberían caer a cero y volver a empezar, que se supone que es la idea de una ley de punto final. La última nos costó 12.9 billones de pesos a todas las colombianas y los colombianos. Las deudas, sin embargo, jamás bajaron porque no se ha tenido realmente la capacidad del Estado ni la preocupación real de montar los sistemas para que realmente se puedan vigilar los recursos de la salud. La Superintendencia Nacional de Salud manejaba 80 billones de pesos en el año 2024, vigilaba 80 billones de pesos de los recursos de la salud a punta de Excel y sin seguridad informática. Se habían robado 10 años de información el año inmediatamente anterior. Un sistema donde yo llegué a preguntar el primer día prácticamente, venga, ¿qué pasó con las EPS que desaparecieron en nuestro país y se han liquidado más de 100 y no sabemos realmente dónde están las deudas, dónde está la plata, quiénes son los responsables? Y la respuesta oficial de la entidad, que ustedes la pueden preguntar mediante derecho de petición, tutela, la vía que quieran, la respuesta oficial es que antes de 2008 no hay absolutamente nada de información. Y antes de 2008 se liquidaron más de 100. Después de 2008 a 2016 empieza a haber información. En 2016 por primera vez se monta uno de los documentos oficiales de la Superintendencia Nacional de Salud para saber qué pasa con la liquidación de estas entidades. Entonces, cuando el Estado jamás le ha interesado lo que pase con el recurso de la salud, pero no le ha interesado no porque se le ha olvidado, no porque no haya habido plata, no porque la tecnología no exista, porque eso es completamente falso. Es más, en los cortos 8 meses que nosotros tuvimos en la Superintendencia Nacional de Salud, compramos los primeros servidores y logramos montar lo primero para poder montar el sistema robusto que queríamos montar y que lamentablemente no logramos montar, que era la seguridad informática. Apenas dejamos la seguridad informática y los primeros Power BI, que es lo mínimo para poder hacer una analítica de datos únicamente en el tema de PQRs, que era la información propia de la Superintendencia Nacional de Salud. El resto dependíamos de poder articular los sistemas de información con las otras EPS. Permítame, Julián, termino este caso para redondear aquí el tema que quiero explicar de por qué la intervención nunca ha sido la solución, porque además cuando no se tiene ese control de los recursos y cuando se ha permitido históricamente que se roben y que se roben y que se roben y que se roben la plata, pues el Estado llega tarde y nosotros llegamos muy tarde. Las intervenciones previamente habían llegado tarde y habían llegado tarde por un interés particular o propio de un negocio alrededor. Cuando se liquidó Salucop, vino una intervención inicialmente y luego desapareció Salucop y quien denunció el caso de corrupción no fue ni siquiera la superintendencia, fue la Contraloría.
Cuando estuvo el caso de Medimás, que fue una EPS que además se autorizó que se montara con 1 millón de pesos de patrimonio para lograr que la afiliación de todos los pacientes que hacían parte de Saludcop migraran allá, y luego vino Café Salud y luego vino Cruz Blanca, 4 EPS que se montaran fachada para no proteger la salud de las personas, sino para realmente proteger los negocios de unos particulares. Ahí no pasó absolutamente nada, ahí no hubo supuestamente una protección por parte del Estado. Entonces, cuando el Estado ha sido negligente históricamente y no tiene las herramientas para proteger realmente los recursos de la salud, pasa lo que pasa, pero además ha sido intencional. Mira el ejemplo de 2017, una superintendente delegada para vigilar las EPS confesó el año pasado que cuando era superintendente delegada en el 2017 había recibido 1.000 millones de pesos en total en coimas para no vigilar las EPS. Y varias de esas EPS, es más, creo que todas, o intervenidas. Entonces, si durante años tú no vigilas, tú no haces lo que tienes que hacer, tú no proteges, tú dejas que desangren el sistema, tú permites, es más, creas leyes para que el sistema esté desangrado, porque pasó en nuestro país. Entonces, ¿qué hacía el Congreso mientras las EPS quedaban en déficit? ¿O qué hacía el Ministerio de Salud previamente mientras las EPS iban en déficit? Entonces, es que ya no están cumpliendo el capital mínimo. Bajémosle el nivel del capital mínimo para que estén más definanciadas y no pase nada y todas cumplan los requisitos para seguir habilitadas. ¿Qué pasa? Que no están cumpliendo con las reservas técnicas. Bajémosle y dejémosles además que las usen en otras cosas. ¿Qué pasa? Porque generaron deudas y no fueron capaces de administrar los recursos de la salud. Pues paguémoselos nosotros. Entonces, cuando hemos consentido que todo esto pase, cuando realmente el Estado no ha tenido el interés de proteger los recursos de la salud, pues una intervención de una EPS, y te pongo a ti, te devuelvo la pregunta, Paola, si tú llegas a intervenir una empresa que supuestamente, o que lo que tú dices que la empresa debe son 500.000 millones de pesos, pero encuentras que debe 5.5 billones de pesos, pues las condiciones son completamente distintas, y una intervención no viene con cajita feliz de plata debajo del brazo, una intervención viene con todas las deudas habidas y por haber, con todos los problemas y con ninguna ayuda de ninguna entidad para absolutamente nada, simplemente es un cambio de administrador y mire a ver usted cómo le va con ese chicharrón que se encontró. Primer chicharrón que se encontró el primer interventor, que la deuda no era de 500.000 sino de 5.5 billones de pesos. Entonces la solución nunca ha sido la intervención, yo he estado completamente de acuerdo. La solución que ha propuesto el gobierno es la reforma a la salud, porque hay que cambiar la forma como protegemos los recursos de la salud y cómo se giran los recursos de la salud, porque si mantenemos un sistema que además está completamente corrupto, porque además quienes controlan la prestación de servicios de salud son personas naturales que asentadas así en un computador como estoy yo en estos momentos dicen páguele a este no le pague y apure, le cobre rápido o justifique rápido lo que le pagaron de anticipo, porque tenemos a la superintendencia respirándonos acá, como lo encontramos nosotros y lo denunciamos ante la Fiscalía General de la Nación hace casi 2 años y no pasa nada. Pero Luis Carlos, con esa información y en miras al futuro y en la situación que estamos hoy, como usted bien dice, o sea, que nos asombremos que hoy Petro diga que va a haber una liquidación de EPS, pues no es algo nuevo, o sea, desde el 98 al 2022 se han liquidado 58 EPS, Pastrana 11, Uribe 5, Juan Manuel Santos 18, Iván Duque 13, Pastrana y hasta 78. el momento... ¿Cómo? Pastrana 78. 78, bueno, vea, tras del hecho un poco más. No. Pero aquí hay algo que me preocupa mucho y es que la Contraloría dijo que hay una inviabilidad estructural de la nueva EPS para acoger a todos estos pacientes que van a pasar de esas EPS liquidadas, y teniendo en cuenta lo que pasó con Kevin Acosta, lo que dijo la Procuraduría y demás, realmente sé que no va a ser de un solo bacatazo, pero ¿qué va a pasar con todos estos pacientes que se van a quedar sin EPS y que van a terminar, lo que dicen la mayoría, en la nueva EPS, que es la EPS del Estado colombiano? ¿Realmente la nueva EPS está en capacidad para atenderlos a todos? A ver, Julián, es una pregunta bastante difícil, porque una cosa es la capacidad estructural, que yo creo que sí la tiene de sobra, es la única EPS que tiene esa capacidad estructural. Si tú revisas, es la única EPS que tiene presencia en todos los municipios del país. De resto, ninguna EPS tiene contratos vigentes o contratos establecidos o contactos con algunas de las IPS presentes en todas las regiones del país. La única que tienen todos los municipios de nuestro país es la nueva EPS, que esa es la parte estructural. Si la Contraloría hace una pregunta frente al músculo financiero para hacerlo, creo que no lo tiene. Claramente las deudas que se han venido generando históricamente hacen que no tenga ese músculo financiero el día de hoy, pero pues hay un anuncio de la mano con estos anuncios que se han venido haciendo en el sector salud, y es la inyección económica por parte del Estado a la nueva EPS, que vuelvo y digo, antes no se podía hacer una inyección económica por parte del Estado hasta que el Estado no tuviera la posibilidad de tener la propiedad realmente del Estado.
Los mismos estatutos de la nueva EPS decían que si el Estado llegaba a tener la mitad más uno de las acciones era causal, obligatoria e inmediata de liquidación. Por eso el Estado no había podido generar una inversión económica en fortalecer y robustecer la nueva EPS. Y no había voluntad, como no la hay hoy, creo todavía, de los otros propietarios, de quienes han sido los propietarios mayoritarios, de quienes generaron esas deudas y quienes permitieron que sus juntas directivas ocultaran esas deudas, que son unas cajas de compensación familiar, de hacer esa capitalización. Hoy el Estado sí quiere hacer esa capitalización, entonces es completamente distinto el panorama. Una cosa es la estructura, sí la tienen porque tienen presencia en todo el país, y una cosa, digamos, al interior del sistema que tendría que modificar este modelo sería la forma de realizar los contratos, es decir, si es un contrato capitado, pues hay que cambiar el número de población y pues obviamente hacer una inyección económica adicional a este contrato para generar la atención de los pacientes. Los pacientes siguen viviendo en el mismo municipio, simplemente cambia el pagador y pues en este caso se podría hacer una transición. Te aclaro una cosa frente a lo que tú dijiste, los pacientes nunca se quedan en el país sin EPS, nunca deberían. Por norma, una liquidación da un plazo de 3 días para que se trasladen absolutamente todos los documentos y toda la información y toda la prestación de servicios de salud a otra entidad que es la que queda encargada inmediatamente y por orden del Ministerio de Salud de la prestación de servicios de salud, de la atención y protección de salud de cada una de las personas. Esto, pues, honestamente, no ha funcionado bien. Yo no estoy de acuerdo con la liquidación. Yo soy una de las personas que me he opuesto en todas las liquidaciones y que cuando estuvimos en el gobierno siempre lo dijimos, las liquidaciones no son la forma de salir de este problema y de este debacle que tenemos en el sistema. La solución ojalá hubiese sido una reforma a la salud que hubiese solucionado los temas realmente estructurales que tiene el sistema, porque las liquidaciones van a seguir acrecentando y a seguir repitiendo la crónica de una muerte anunciada que ya hemos visto. Van a seguir estallando el sistema. No hay otra, porque lamentablemente además quienes han sabido manejar las liquidaciones, que son los mismos dueños de los negocios, terminan robándose hasta los Luis muebles Carlos, de las oficinas y las deudas terminan quedando al interior del sistema. Luis Carlos, hay algo que dijiste que me parece muy importante y que estoy aquí leyendo un trino del presidente Petro. Dice, la nueva EPS pública será adscrita al Ministerio de Salud y Hacienda y el Gobierno Nacional pagará la deuda que le pertenece directamente a sus acreedores a través de la ARES. Tú dijiste que eso nunca se había hecho y que realmente es la oportunidad para que el gobierno pues, pueda hacerse directamente esta EPS. Sí, claro, lo que pasa es que antes era imposible. Los estatutos que tenía la nueva EPS era que el Estado no podía tener el 51% de las acciones. Donde el Estado tuviese el 51% de las acciones, inmediatamente se liquidaba. Es decir, que si el Estado en algún momento trataba de inyectar algún recurso económico a la nueva EPS, era causal inmediata de liquidación de la nueva EPS. Por eso, digamos, cuando hubo la intención de este gobierno de hacer una inyección financiera a la nueva EPS, no se pudo hacer. Se pudo hacer o se podría hacer hasta diciembre, noviembre del año pasado, que es cuando cambian los estatutos y cuando se da la posibilidad de que el gobierno capitalice y que tenga mayor propiedad, que es cuando la Junta de Accionistas decide por fin aceptar que el Estado pueda capitalizar la nueva EPS y que pueda invertir unos recursos para pagar precisamente y para responder por esa deuda histórica que, vuelvo y digo, no la creó el Estado, la creó quienes administraban la nueva EPS. Pero Luis quienes Carlos, eran los propietarios reales de la nueva EPS y su junta directiva, que hoy están imputados por la Fiscalía, ¿no? Luis Carlos, precisamente el gobierno pues habla de esta deuda histórica y de la corrupción, de la ineficiencia de las EPS para explicar el origen de esta crisis, pero pues el argumento de las EPS ha sido que, por ejemplo, el gobierno no gira el suficiente dinero a las EPS. Hablemos de la UPC, por ejemplo, que no está girando lo que realmente, de la plata que realmente les debería dar por paciente a las EPS. Entonces, hasta el Estado realmente sí está pagando o ha estado pagando lo que cuesta atender a un paciente, o ha venido girando menos de lo que debería. Es una pregunta que no te puedo contestar. La UPC se calcula con una fórmula matemática, eso es exacto, eso no tiene variaciones, es una fórmula matemática de aseguramiento. ¿Con qué se alimenta esa fórmula matemática? Con los datos que dan las EPS. ¿Cuál fue el problema? Que las EPS daban datos de pacientes que en un mismo año le habían sacado 5 veces el ojo derecho, que daban datos de pacientes fallecidos que estaban siendo facturados al interior del sistema, que daban datos con costos y sobrecostos muy altos del sistema. Pues claramente eso generaría un vicio en esa fórmula matemática, que no son 3 cálculos, no es 3 por 2 y igual dividido en 4 y ya, ¿sí? No es eso.
No es una fórmula de 4 dígitos, es una fórmula que exige meter absolutamente todos los datos, ojalá la mayor cantidad de datos de gastos de prestación del sistema de salud, de todas las personas, que analiza la edad, que analiza el grupo poblacional, el género, que analiza muchas cosas y que da como un resultado el costo que debería, digamos, cubrir el sistema mensual por cada una de las personas, que también es diferenciado. No cuesta igual una mujer en edad fértil que un hombre en esa misma edad. No cuesta igual, tiene un costo diferente. No cuesta igual un adulto mayor que un niño, son precios completamente distintos. No cuesta igual una persona que viva en unas condiciones, digamos, geográficas difíciles o que no tenga acceso a todos los servicios públicos como una persona que está ubicada dentro de una ciudad. No cuesta igual. Entonces, ese tipo de análisis y de variables los hace un programa o una fórmula matemática, vuelvo, insisto, con base en los datos que dan las EPS. Cuando los datos que tú ingresas allá son errados, pues claramente el resultado va a ser errado. Pero como el problema es que, vuelvo y digo, aquí en nuestro país nos han metido uno de los cuentazos más grandes y además no lo hemos creído, que aquí es imposible controlar los datos, que aquí es imposible saber realmente en el detalle cómo funcionan las cosas. Aquí no se ha podido saber absolutamente nunca nada de nada. Aquí hay días en los que ni siquiera los muertos nos cuadran. Entonces la fiscalía dice que hay ciertos muertos, la policía dice otros, y medicina legal reporta otros, y luego se nos hace raro porque a los muertos los operan, porque los muertos votos no cobran pensión. Pues claro, porque no nos ha interesado realmente una gobernanza de datos, porque mientras más opaco sea el sistema, mientras más difuso sea todo, pues es más fácil para que gente que tenga intereses económicos, que siempre ha existido en nuestro país, pues siga teniendo esos intereses económicos, porque jamás se van a encontrar y van a ser fáciles de borrar. Por eso para mí es gravísimo que el Estado durante tantos años jamás haya montado una Superintendencia Nacional de Salud con las capacidades que debería tener para realmente proteger los recursos de la salud, porque es un pajazo mental que nos metemos todos cuando decimos que es imposible controlar los recursos de la salud, pero que tenemos más de 20 millones de personas bancarizadas en todo el país y que sabemos al detalle, en segundos, se pueden ir del país, pueden llegar a otro lado, meter su tarjeta crédito, débito y en segundos, en tiempo real, saber cuántos centavos pueden sacar de su cuenta bancaria, hasta cuando se cambia de idioma, hasta cuando se cambia de moneda, hasta cuando se cambia de conexión a internet, de banco, de lo que quiera. Pero en nuestro país hemos sido incapaces de controlar 29 entidades que protegen los recursos de la salud. Entonces, claramente, pues esto hace que sea muy grave decir si la UPC es suficiente o no es suficiente. Yo no sé. Puede que sea insuficiente, puede que sea suficiente, puede que inclusive estemos dándole mucha más plata de la que sea. Eso yo no lo sé, no me atrevería a juzgarlo, porque eso depende de una fórmula matemática. Sin embargo, para contestar parte de tu pregunta, si revisamos en los datos históricos de los gobiernos anteriores, al menos los últimos 10 años, y si tú comparas con una medida, digamos, anual que permita dar un reflejo, que es el IBC, este es el gobierno que más ha subido la UPC por encima de cualquier otro gobierno en los últimos años. Entonces ahí la pregunta es, bueno, ¿más plata para qué si la metes en un saco roto y si no la sabes usar? Y además, si jamás has hecho, que para mí es muy grave. Esa narrativa de que el gobierno decidió asfixiar a las EPS a propósito, retrasando los giros, calculando una UPC insuficiente, no es cierta, según lo que usted nos comenta. No sé si la UPC es insuficiente. Para mí, inclusive, puede que sea mucho mayor a la que deberían recibir. ¿Por qué? Porque es que además le apostamos a un sistema de salud caro y enfermador, que era lo otro que quería decir. El hallazgo más grave de la nueva EPS para mí, Luis Carlos Leal, que soy médico, que soy salubrista, que soy cirujano, para mí el hallazgo más grave no fueron los 5.5 billones de pesos, así fuera el escándalo que todavía genera, digamos, tanto dolor en la sociedad civil y que generó hallazgos de la Fiscalía General de la Nación. Para mí el hallazgo más grave es que el 50% de las personas que perdían su riñón que ya tenían que irse a diálisis o a trasplante renal, se diagnosticaban en urgencias, que esa es la realidad del campesino que está todo el día trabajando en nuestro país, porque además si no trabaja no come porque depende del jornal y que no va al hospital porque primero no tiene hospital, no tiene puesto de salud, y segundo porque si le duele la cabeza todo el día es porque estuvo al sol. Claro, y entonces Luis Carlos, en la noche si la orinadera... Precisamente eso que usted comenta de pues tantos problemas que tenemos en este sistema de salud, ¿no sería agravarlo todavía más con esta idea de que la ADRES, que es el Banco del Estado, se puede encargar de todos estos procesos cuando pues también somos conscientes, y usted lo acaba de mencionar también, de la corrupción del Estado, por ejemplo? ¿Cómo vamos a garantizar que una entidad pública realmente sea la salvación si la corrupción del gobierno puede incluso llegar a ser peor que la de las mismas empresas privadas? Ahí sí me atrevo a diferir bastante de lo que tú dices, porque pues en ejemplo de salud, la mayoría de las EPS han sido privadas.
y la mayoría de los robos han sido privados. Yo no sé si ahí se puede Sí, equiparar pero quién es no, más corrupto. no, No. no Y yo no exactamente sé, la salud, perdóname, pero pues el gobierno yo sí no ha sido sé, muy corrupto. no, pues estamos hablando de la salud. Y yo no sé si por la competencia de quién es más corrupto o quién es más corrupto, entonces mejor no nos demos la pelea y no hagamos nada. Dejemos las cosas así. Entonces dejemos que la gente se siga muriendo, no propongamos soluciones, no nos adecuemos a las condiciones tecnológicas, vuelvo y te digo. Hoy existen herramientas tecnológicas que son Big Data. Existen sellos como el blockchain que te permiten identificar a ti en tiempo real quién gira el recurso y para dónde lo gira. Y no estoy hablando de ciencia ficción. Es lo que pasa todos los días con todos los bancos que manejamos aquí en Colombia y en cualquier parte del planeta. Es como se han montado los sistemas de salud en la mayoría de los países del mundo, donde además en la mayoría de los países del mundo son sistemas completamente públicos. Aquí ni siquiera estamos hablando de un sistema completamente público porque es imposible que haya un sistema público completamente en nuestro país. Cuando el Claro. 93% de quienes prestan el servicio de salud son Sí. privados, tú no puedes ni soñar con un sistema completamente público. Ahora, eso sí tengo que resaltarlo y no solo yo lo puedo hacer. La ADRES es la única entidad que ha avanzado realmente en una gran analítica de data y en mostrarnos los datos reales de a quienes le giran la plata del giro directo y que hoy se pueden hacer una traza. Es decir, que si hay confianza en un banco como cualquier otro banco, que te protege tus recursos y que a ti te garantice que en tiempo real te puede mostrar un extracto como debería ser el sistema de salud, una entidad que tenga y que haya montado hoy las capacidades para hacerlo, es la ADRES. Lo que pasa es que hoy la ADRES es una tesorería y de nada nos sirve una tesorería únicamente para arrastrar los recursos Luis cuando Carlos, se decide que ex se van a superintendente donde se les Leal. da la voluntad. Sí, ex superintendente Leal, mire, pero de todas formas sí es importante también, y quisiera pues aprovechar que lo tenemos aquí a usted para profundizar sobre un tema, ya que Laura pues hablaba de corrupción, sobre esto que pasó con los interventores nombrados por el gobierno, incluso por usted siendo superintendente de salud. Yo sé que usted ha dicho en varias ocasiones pues que recibió las hojas de vida por parte de la señora Laura Sarabia, de los interventores de 4 EPS que pues en este momento también están pasando por una situación muy difícil, pero más allá de que se tiren la pelota, ¿cuál es la responsabilidad que tienen? Pues porque nombran a estas personas que llegan no a recuperar estas empresas promotoras de salud, sino más bien a robar también recursos dentro de estas empresas. Entonces, ¿ahí qué pasó? Pues, Paola, pasó lo que pasa lamentablemente en muchas partes del país y en muchas entidades. Una persona puede tener todas las capacidades, toda la calidad, todos los antecedentes verificados de que efectivamente es una persona que no ha tenido ninguna investigación y resulta que se meten en cosas raras cuando ven que la plata es muy fácil de desviar. Ahora, ¿qué pasó también? Porque mucho se ha dicho del nombramiento, pero poco se ha dicho que nosotros, yo fui el superintendente que también cogió por primera vez en la historia de este país y denunció ante la Fiscalía General de la Nación y llevó todas las pruebas de 3 interventores que tenía dentro del sistema. El problema es que antes se ponían los interventores, empezaban a hacer locuras como las que probablemente o presuntamente hicieron estas personas y no pasaba absolutamente nada. Simplemente dejábamos que la EPS siguiera y siguiera y siguiera en manos de estas personas sin que pasara absolutamente nada, sin que se protegieran realmente los recursos, sin que hubiera ningún tipo de denuncia. Nosotros, por primera vez en la historia, hicimos lo que tenía que hacer la superintendencia. No es nombrar un interventor y dejarlo allá tirado y esperar que se robe toda la plata y que las cosas sigan funcionando mal. La labor de la superintendencia no es darle órdenes al interventor ni vigilar si hace las cosas bien o no. Yo no meto las manos al fuego por nadie, yo meto las manos al fuego por mí mismo. Y menos cuando se trata de manejar. Pero Luis Carlos, permítame una pregunta pequeña ahí. Sí, claro, pero es que usted dice que usted denunció, pero denuncia cuando ya el daño está hecho y eso es completamente válido e incluso pues en su momento se le agradeció también que llevara esas pruebas a la fiscalía, pero el hecho de que usted aceptara que le impusieran prácticamente por parte de la señora Laura Sarabia, o usted nos dirá si puede contarnos pues quién más, el hecho de que le impusieran unos interventores y que eso saliera completamente mal, pues también hay algo de responsabilidad que usted tendría que asumir, ¿no? La responsabilidad que yo tengo es completa y es total frente a cumplir las normas de ley. Las normas de ley me obligan a nombrar personas con ciertas capacidades, cualidades. Pero no a nombrar personas que le ordene Laura Sarabia. A ver. Eso no está en la ley. ¿Qué se necesita para ser un interventor en nuestro país? Cuénteme. ¿Sabes qué se necesita para ser un ¿Qué se necesita? Bueno, los requisitos son
son personas extremadamente exóticas, de acuerdo con la normatividad vigente. Son personas que además han estado históricamente metidas. Es dificilísimo encontrar un interventor en nuestro país. Cuando nosotros llegamos, además, no se había hecho concurso en años de los años. Es decir, la lista del concurso estaba completamente agotada. Además, nosotros empezamos nuevamente el proceso del concurso para hacer nuevamente una lista porque queríamos que todos los interventores nuevamente fueran convocados por lista y ya la lista previa no era posible escoger de esa lista. Entonces se usó el mecanismo excepcional, que es un mecanismo en el cual uno lo que hace es pedir recomendaciones a agentes que sepan de manejos de recursos de la salud y obviamente dentro de esas personas en el Estado, pues uno quien confía en sus propios compañeros de Estado. Y no solo fueron, digamos, hojas de vida que llegaron recomendadas de presidencia, también uno pide ayuda a otras entidades de salud, a ministerios, uno pide ayuda a la ADRES, uno pide recomendaciones de personas que hayan sabido manejar recursos de la salud, que tengan esa experiencia, que tengan esa capacidad y que además espero, ojalá, en la buena fe, pues no vayan a ser unos corruptos. Pero uno no puede meter las manos al fuego por ninguna persona. La responsabilidad de la superintendencia es primero verificar que efectivamente se haya cumplido con todo lo de ley, que fue lo que se hizo, y lo segundo, no soltarlos a la loca, estar pendientes de ellos. Ahora tú me dices, los denunciamos cuando el daño ya estaba hecho. Estaba muy difícil denunciarlos antes de que fueran corruptos. Es que es muy complicado denunciar a una persona cuando no se ha hecho nada o cuando no hay pruebas. Se denuncia a la persona cuando hay pruebas. Y si tú analizas la línea del tiempo, realmente fue rápido. Sí. O sea, no duraron ni 4 meses. Sí, no, yo me refiero es a que, pues, de todas formas se recibió la recomendación por parte de Laura Sarabia y pues todo salió mal, pero entonces usted sí reconoce y esto pues lo ha dicho usted en alguna instancia, no sé, judicial, si ya lo han llamado o algo, pues que fue justamente por haber usted denunciado a estos interventores que le tocó salir a usted del gobierno y de la Superintendencia de Salud. ¿A usted le pidieron su cargo por esta razón específica? No, a mí nunca me aclararon por qué me iba de la Superintendencia Nacional de Salud, ni tenían por qué. Eso es decisión y es potestad de quien administra, del presidente. Yo jamás le pregunté ni por qué ni cuál es la razón. Sí supe que había muchas intrigas alrededor de esta denuncia, eso sí lo supe. Supe que había muchas mentiras que después se aclararon cuando el señor presidente frente a las historias de lo que había ocurrido con el manejo de los recursos de la salud. Y claro, todo esto se lo contamos a la Fiscalía General de la Nación, antes inclusive de que yo saliera de la Superintendencia Nacional de Salud. Luis Carlos, usted habla de que, pues, obviamente, usted tomó decisiones en su momento, pero usted ya no hace parte del gobierno y usted es médico, usted es una persona técnica formada en este tema del sistema de la salud, incluso difiere del tema de que la solución sea liquidar las EPS, y yo quisiera preguntarle entonces por el panorama electoral, porque estamos hablando de que hay dos posturas. La primera, la que manifestó Iván Cepeda incluso ya en el Congreso de la República, que quiere seguir con lo que está haciendo el presidente Gustavo Petro, que va a seguir con estas liquidaciones, que con esta intervención y obviamente apostándole a una reforma a la salud. Y están las otras posturas de los otros candidatos que quieren incluso volver a lo que teníamos antes del gobierno Petro. Para usted, ¿cómo ha visto el debate alrededor de la salud de los candidatos presidenciales y cuál cree que sería el mejor camino, teniendo en cuenta que usted pues es formado médico y conoce el sistema, siendo incluso ex superintendente de salud? El problema es que los candidatos presidenciales no tienen en cuenta que ellos no pueden hacer muchas cosas de las que sueñan y quieren si no tienen un Congreso que realmente piense. Entonces el debate presidencial se va muy poco a la basura cuando realmente no sabemos qué es lo que va a hacer el Congreso. Lo que tenemos que tener en cuenta es qué va a hacer el Congreso, cómo va a quedar conformadas las comisiones séptimas o la comisión primera, si es que se va a hacer una ley estatutaria, no sé. Creo que lo más importante es poder realmente darle solución a los problemas desde la raíz y no quedarnos en los pañitos de agua tibia, porque el presidente o la presidenta o quien quiera que llegue a este cargo puede decir hasta misa, pero mira lo que le ha pasado al presidente Gustavo Petro. La reforma de la salud no se la ha querido pasar al Congreso de la República. El presidente quiere reorganizar el sistema para que sea mucho más fácil y costo efectivo la atención de los pacientes al interior de las regiones. La Corte le frena el decreto. El presidente quiere que las EPS inviertan más en promoción y mantenimiento de la salud y que la gente evite que se enferme y no dejarla que se enferme y que sea un sistema altamente costoso para el sistema. La Corte se lo frena inmediatamente, a pesar de que ya existe en la 1438 esta indicación y que ya es ley y que no sabemos todavía por qué la Corte frena este tipo de situaciones. Entonces el presidente puede ir hasta misa. Lo que el país tiene que entender hoy es que la decisión de una reforma tan grande es de que la misma ciudadanía tome el sartén por el mango. Los trabajadores y las trabajadoras de la salud no van a adquirir derechos porque una persona lo diga. Es porque salgamos a defender y a protegerlos o a exigir
que no nos contraten y que nos dejen de contratar de manera ilegal como nos contratan el 75% de los trabajadores de la salud en el país. Entonces, hasta que el sistema de salud realmente no sea propiedad de las personas, hasta que el sistema de salud no sea defendido realmente por las personas y hasta que no tengamos un Congreso responsable de esta situación y de un debate serio y de frente, pues el presidente puede decir hasta misa y el debate presidencial se va a la caneca. Y como quedó el Congreso, usted ve que hay mayorías, pues en los números se diría que no, pero pues usted que conoce más, incluso que usted quiso llegar a ese Congreso 2026-2030, pues realmente hay voluntad para hacer esa reforma a la salud. Yo creo, vuelvo, insisto, Julián, que depende cómo vayan a quedar conformadas las comisiones y por dónde vaya a entrar la reforma para poder evaluar esto. Lamentablemente, sí, lamentablemente lo que hemos visto es que algunas personas llegan además al Congreso diciendo y defendiendo unas cosas y cuando están allá en el ejercicio pues piensan otras completamente distintas y llegan seguramente otros intereses que hacen que la gente cambie de opinión dramáticamente. Vimos a una persona que fue vocera de la campaña presidencial que supuestamente se leyó el programa de gobierno del presidente y que llegó a hacerlo trizas y que llegó a aborrecerlo por completo como si no lo hubiera leído nunca, que yo creo que es la hipótesis que espero que haya sido como la real y que haya sido esa negligencia y no otro tipo de interés. Entonces está muy difícil, por eso digo yo, más allá de cualquier debate y tensión política, estos espacios me parecen maravillosos porque son espacios pedagógicos donde la gente realmente se empodere del sistema de salud que necesita. Para que estas grandes reformas pasen en el país no se necesita el Congreso. Para sacar una ley no se necesita el Congreso, se necesita la gente, una ciudadanía realmente apoyando, defendiendo, promoviendo o impulsando, presionando para que el Congreso avance en este tipo de discusiones. Entonces habrá que ver esas dos cosas cómo se conjugan en un mágico mundo donde ojalá se pueda entender realmente cuál es el hoyo del sistema de salud, cuando ojalá la Fiscalía General de la Nación avance en todas las investigaciones que se han realizado y que muchos de los responsables y las responsables de lo que ha pasado en el sistema de la salud pues estén, digamos, pagando por lo que han hecho al interior del sistema y la gente sepa la verdad de lo que ha pasado en el sistema de salud de nuestro país. Luis Carlos, y precisamente, pues debido a, le estamos haciendo muchas preguntas porque, como usted lo menciona, es muy necesario poder explicar este tema. Este espacio, pues sin duda, es realmente importante en este momento. Y con base en eso, ¿qué le diría usted a esos pacientes que están preocupados en este momento por esa noticia de intervenir y de liquidar aún más EPS en nuestro país? Como que sí debería ser un tema de preocupación o qué puede esperar un usuario en este momento si su EPS va a ser una de estas liquidadas. Pues lo primero que hay que decir es que no hay que tomar medidas desesperadas, no hay que sobresaturar el sistema, que a veces pasa cuando hay una preocupación sobre lo que va a ocurrir o no. Hay que esperar a que las situaciones y las medidas se den y hay que buscar todos los mecanismos que existen para poder defender el derecho a la salud de cada una de las personas al interior del sistema cuando se den o no las medidas. No es la primera vez que ocurre, yo vuelvo, insisto, no es la mejor medida, jamás en la vida hubiera apoyado una medida como estas, entiendo que es una medida desesperada, pero hay que en medio de todo tratar de lograr que las cosas transcurran de la mejor forma posible y de la forma más ordenada. Y en ese sentido, pues hay que estar muy pendientes de cada una de las noticias, hay que saber informarse muy bien de cada una de las cosas y buscar unas muy buenas fuentes, porque lamentablemente la desinformación en nuestro país reina. Entonces la invitación sería a, primero, hacer una reflexión de cada una de las informaciones que salga. Hasta el momento no se ha tomado ninguna decisión real, solo se hizo un anuncio, no ha cambiado absolutamente nada. Lo segundo, las medidas, espero, se hagan de pronto paulatinamente y hay que tener en cuenta ciertos pasos y ojalá pues se dé la pedagogía alrededor de cada uno de los pasos para cada una de las personas y que las personas busquen las fuentes oficiales para poder garantizar que estos pasos se den y proteger sus derechos. Y lo tercero, pues que no pase lo que muchas veces pasa, que yo entiendo que por este tipo de pánico entonces sobresatura el sistema y la gente es el momento donde se acuerda de hacerse los chequeos que no se ha hecho en los últimos 10 años y eso a veces pasa y pues no es el mejor momento para hacerlo y hay que, digamos, buscar es que las cosas y el tránsito de la situación se dé de la mejor.
Sí, justamente, ex superintendente Leal, nos están comentando mucho hasta ahora aquí en nuestro chat de YouTube. Muchas gracias a todas las personas que se conectan. Por supuesto, no todas de acuerdo con las preguntas que se hacen, pero hay otros que sí resaltan pues que se haga este debate o esta confrontación o que se pregunte sobre todas las situaciones para que justamente pues pueda el invitado aclarar lo que pues toda la polémica que ha habido alrededor de este tema de la salud. Pero hay una persona, no me acuerdo, se me perdió acá. Bueno, ya la encontré. Escritor Gustavo Boyano 8899 dice: liquida las EPS, refiriéndose pues a la decisión que tomó el presidente Gustavo Petro, pero no brinda ninguna alternativa. Todo en este gobierno es improvisado. Y justamente quiero preguntarle, Luis Carlos, por esa alternativa, si se quiere, si se puede decir así, que ha planteado el gobierno o en la que el presidente ha insistido, y es en el modelo de salud preventiva, específicamente, por ejemplo, llevando en este momento pues el programa de equipos básicos de salud a muchas partes de Colombia, a todo el territorio nacional. Para el presidente este programa ha sido un éxito, pero también se ha demostrado pues que se está utilizando para hacer politiquería, para pagar campañas y demás. Y pues el presidente, muy orgulloso, mostraba un video hace un par de días de cómo estos equipos básicos de salud están pasando por trochas, llegando a lugares recónditos, pero pues eso no debería ser un motivo de orgullo de cómo le toca a estos pues profesionales de la salud de una forma tan difícil de hacer su trabajo. ¿Usted qué piensa de este programa de equipos básicos de salud? Y si es un programa que sirve para llevar a cabo, para implementar ese modelo de salud preventiva que quiere el presidente. Países como el nuestro requieren programas como estos porque lamentablemente no tienen la infraestructura desarrollada y se perdió la infraestructura que existía en muchos territorios para lograr la prestación de servicios de salud a personas que aun cuando el municipio esté cerca, pues tienen sendas dificultades para la prestación de servicios de salud. A nivel mundial se ha demostrado que esta inversión en promoción y prevención de la salud genera muchos mejores resultados en materia del bienestar real de las personas. El problema es que nosotros cuando evaluamos un sistema de salud siempre nos vamos a las cosas que no son salud. Entonces, cuando tú dices el impacto fue o no fue, ¿dónde están los indicadores reales? Exacto. Porque hay indicadores reales. Bajó la mortalidad por desnutrición infantil en al menos 3 departamentos, que además son de esas cosas que pueden detectar precisamente esos equipos de atención primaria en salud y que además son indicadores de desarrollo de un país. Entonces, más que pensar en los impactos económicos, que es lo que siempre estamos pensando, yo jamás lo desconozco, me parece muy importante. Por eso, aunque no me dejaron terminar de contar la historia del hallazgo más grave de la nueva de que por encima de los 5.5 billones de pesos, a mí lo que más me impactaba es que para que una persona se le dañe su riñón y ya requiera diálisis o trasplante, se requieren por lo menos 10-15 años, en la mayoría de los casos, de ser hipertenso o diabético. O sea, una persona que durante 10-15 años estuvo afiliado, tuvo un carnet, pagó seguramente su seguridad social mes a mes y jamás en la vida el sistema se acercó a preguntarle cómo está. Además, el sistema jamás se preocupó por ver que la realidad de esa persona no le permitía ir cada 15 días a chequeo. Y que cuando por fin decidió ir fue porque se sintió ya lo suficientemente malo o mala. Y cuando llegó al hospital lo que se dio cuenta era que durante años era hipertenso o diabético y ya simplemente no tenía riñón. Y tenemos un sistema de salud hoy que en vez de haberle dado la berraquita pastica de la atención todos los berracos días durante todos los años y estarlo controlando cada 3 meses para que estuviera bien, le hace diálisis cada 3 días. Se le tiró la vida y además obviamente es muchísimo más costoso para el sistema. Una vacuna es mejor que una cirugía para retirar el útero, la quimio, la radioterapia y todo lo que trae detrás un cáncer de cuello uterino. Es mucho más barata además. Y además es mucho mejor para la persona, que es lo que realmente nunca pensamos. Entonces siempre pensamos en el impacto económico, en si la política es mejor o no, pero si vemos el transcurso de la enfermedad, si vemos lo que nos ha demostrado la historia de la humanidad, pues es mucho mejor. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?